Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Pues nuevamente aquí con ustedes, José Luis Martín del Campo, hablando sobre temas de psicología y vamos a continuar y dar por fin a lo que hemos estado hablando durante 6 partes con respecto a la autoaceptación incondicional según Albert Ellis. Y pues bien, nada más para recordar, nos quedamos precisamente en las dos técnicas pasadas, que fueron precisamente la técnica cognitiva y la técnica emocional. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la técnica conductual. ¿Sí? Ahí es donde vamos a iniciar y esta como tal lo dice, hablamos sobre la conducta del ser humano y esta nos va a servir para modificar, ¿sí? Nuestro comportamiento y nuestra conducta. ¿Y qué sugiere Albert Ellis en estas técnicas? ¿Sí? Habla precisamente de la técnica de premios y castigos y nos vamos a un poquito a desviar con respecto a lo que habla precisamente de los premios y castigos y nos vamos a enfocar un poquito en lo que fue Burrus Frederick Skinner. ¿Sí? Él fue un psicólogo, filósofo, social, inventor estadounidense que defendió precisamente el pensamiento conductista y es donde partimos precisamente para hablar de la conducta. Y él habla precisamente de este comportamiento a través de premios y castigos dependiendo de la conducta el ser humano. ¿Sí? Él sostiene que una determinada conducta sí tiene una consecuencia y esto puede ser, la consecuencia puede ser porque precisamente al ser humano se le puede dar un premio o un castigo, ¿sí? Que es lo que va precisamente a cambiar la conducta de la persona. Y estos premios pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero hay que reforzarlos para poderlos cambiar. No quiere decirse que con que el premio, castigo, sea una situación mala para poder cambiar la conducta, pero sí necesaria y dependerá mucho de cómo la persona vaya recibiendo este tipo de terapia, ¿sí? De técnica, ¿sí? Para que pueda ir cambiando su conducta que está desarrollando, ¿sí? Y es a través precisamente de los premios y de los premios que pueden ser, pues pueden ser tanto negativos como positivos, ¿sí? Y habla precisamente de premios y castigos. Un ejemplo que habla sencillo es precisamente de un adolescente, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, un adolescente que, por ejemplo, él saca una A o un 10, ¿sí? En su examen de historia, por ejemplo. ¿Y cuál sería su premio, un premio positivo? Pues el premio positivo sería que su madre, su mamá, lo pueda llevar al cine, ¿sí? Para poderlo seguir alentando. Esto sería un premio pues positivo, ¿no? Porque pues él al ver que su mamá responde, al ver que él sacó muy buenas calificaciones, lo responde premiándolo, pues él va a seguir teniendo esa conducta que lo lleve a algo positivo. ¿Sí? Y yo habla de un ejemplo que a lo mejor tenga un aprendizaje negativo. Y esto puede ser que pues, hablamos de un conductor o una persona que maneja, que va a su trabajo y que se va a las 8 y siempre encuentra tráfico en la calle. Entonces llega tarde a su trabajo. ¿Qué debe de hacer? Bueno, pues un estímulo pues, que no le va a gustar, que podemos decir que sería negativo, sería que se tenga que levantar más temprano, ¿sí? Tiene que pues sacrificarse para irse más temprano y así evitar el tráfico. Esto sería lo que habla Albert Ellis con respecto a la primer técnica que es premios y castigo. Vamos a ver a otra de las técnicas que él emplea, que él sugiere para poder seguir pues cambiando la conducta de la persona.
Es, por ejemplo, bien, se llama exposición en vivo o bien se llama tipo inundación más que gradual. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues ahí se le va a pedir a la persona, ¿sí?, que se vaya acercando paulatinamente. Vamos a hablar precisamente de emociones como es el miedo y la ansiedad, ¿sí? Existen la ansiedad patológica, ¿sí? Y bueno, pues el miedo, pues todos tenemos, pero que a veces se hace tan acentuada y a llegar a que sea pues algo patológico, ¿sí? Y esto es miedo a algo real, a algo que le pasó. Un ejemplo es, por ejemplo, miedo a las multitudes, que quiere decir, ¿sí? En términos coloquiales se le llama enoclofobia, enoclofobia, ¿sí? ¿Y cuál es su consecuencia de tener esta enoclofobia o miedo a las multitudes? Es un ejemplo que damos, la consecuencia puede ser aislamiento social. O sea, la persona se aísla y no quiere saber nada de estar en un lugar concurrido con muchas, o sea, con muchas personas, ¿sí? Entonces, ¿qué se le pide a la persona que haga como terapeuta, como su psicólogo, o se entrena a un familiar para que paulatinamente se vaya acercando a multitudes? Un ejemplo es que la persona, si no le gusta con gente, si es importante, ¿cuál es el objetivo? Pues que la persona vaya perdiendo ese miedo, esa patología, ¿sí? Y tiene que hacer, cómo, de qué manera lo va a perder, pues enfrentándose a lo que trata de evitar, a lo que le tiene miedo. Es, por ejemplo, que vaya un partido de fútbol, a un estadio donde hay mucha gente, y bueno, que lo haga seguido. Va a llegar, obviamente, va a llegar hasta un punto, o sea, hablamos de la cresta de la ansiedad, del miedo, que va subiendo, ¿sí? Este miedo, y luego el miedo va bajando. Pero no únicamente lo tiene que hacer una vez, lo tiene que hacer muchas veces, ¿sí? Ir hasta la punta de la cresta del miedo y volver a bajar, ¿sí? Eso sería un ejemplo. Y obviamente no se le deja solo, hay que acompañarlo, ¿sí? Hay que irlo orientando, ¿sí? Pero tiene que ser seguido. La única manera es precisamente que él que lo haga muy seguido para que vaya perdiendo el miedo. Otro es el miedo a los gérmenes. No sé si en algunos momentos ustedes han visto pues, películas. No sé si vieron la película del Aviador con Leonardo DiCaprio, ¿sí? Donde él no le da miedo tocar las perillas de las puertas por los gérmenes que él casi lo siente. Entonces utiliza servilletas para tocar los picaportes, ¿sí? Utiliza las servilletas, ¿sí? Y es una obsesión tremenda, le da miedo que las personas se le acerquen, que lo abracen, que lo saluden por los gérmenes que tienen. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Pues que se vayan acercando, vayan viendo, ¿sí? Pues que eso no existe, irlo acercando paulatinamente, que vaya abriendo picaportes en un área controlada, a lo mejor en el consultorio donde está con el psicólogo, o en un aula donde hay personas que tienen estas mismas situaciones, tener diferentes picaportes de diferentes puertas, ¿sí? ¿Sí? Donde él tenga que ir tocando poco a poco esas puertas para ir evitando, para que él vaya perdiendo ese miedo, ¿sí? También hay lo que es la aracnofobia, o tenerle miedo presente a insectos, ¿sí? Donde, pues bueno, pues tiene que ir acercándose, no, o sea, a lo mejor en un recipiente donde tengan arañas, irlo acercando para que las vaya viendo, ¿sí? Sin que vaya perdiendo poco a poco el miedo. Pero esto es controlado, no debe de dejarse solo a la persona, ¿sí? Estamos hablando precisamente de las personas que tienen este tipo de miedos, de ansiedades. Por ejemplo, la ansiedad es que pues a lo mejor tenga tema que algo pueda suceder, ¿sí?
y que esa es la ansiedad que da, que crea que algo puede suceder, ¿sí? Y siempre está con esa preocupación. Entonces hay que irle orientando, mostrando que las cosas pues no suceden porque él los está deseando por la angustia que él padece. Bien, otra de las técnicas, vamos a entrar a otra de las técnicas que Albert Ellis recomienda y que es el entrenamiento de habilidades. ¿Qué quiere decir esta la técnica de entrenamiento de habilidades? Esas son destrezas, ¿sí?, que el individuo desarrolla a través de la evolución como ser humano, lo que es cómo va evolucionando, lo que es la psicología evolutiva. Bueno, esto lo ve la psicología evolutiva, donde la persona desde que nace se va creando, va teniendo costumbres, lo van educando y y va obteniendo precisamente, ¿sí?, este entrenamiento de habilidades, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? Pues esta nos va a servir para relacionarnos, para tener relaciones interpersonales saludables. El ejemplo que se nos da precisamente de este entrenamiento de habilidades es ¿qué aprendemos? Más bien, ¿qué aprendemos de estas habilidades? ¿Sí? Lo que aprendemos de estas habilidades sociales, ¿sí?, más que nada, aprendemos a expresarnos, ¿sí? Es sobre todo, ¿sí? Aprendemos a comprender a los demás. Y así, de esta manera, mejoramos nuestro bienestar. Asimismo, también esto nos lleva a conseguir que los demás, ¿sí?, no nos impidan lograr nuestros objetivos, ¿sí? Es lo que vamos aprendiendo. ¿Qué nos permite con todos estos pasos, estos aprendimientos, esto que aprendemos? ¿Qué nos permite? Bueno, nos permite a interactuar y relacionarnos correctamente con los demás, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos viendo una manera de educarnos, pero esto tiene un fondo psicológico, porque si las personas ven la forma de comportarnos, obviamente nos van aceptando en su círculo y vamos a ser aceptados en lugares de trabajo, en las escuelas, etcétera, ¿sí?, donde nos manejamos. ¿Qué más nos va a permitir esta técnica de entrenamiento de habilidades sociales? ¿Sí? Nos enseña a expresar nuestros sentimientos, que muchas veces nos los callamos, y hablamos en capítulos anteriores, donde es como una olla de presión, donde va a llegar un momento en que va a explotar. Entonces, estas habilidades nos permiten expresarnos ante los demás, ¿sí? ¿Qué expresamos? Bueno, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras opiniones o derechos, ¿sí?, de derechos de un modo adecuado y asertivo. Perdón. También ¿qué nos va a permitir? Que vamos a tener en cuenta las necesidades no únicamente nuestras, y las necesidades o intereses no únicamente nuestras, sino la de los demás. Eso nos va a permitir, ¿sí? También nos va a permitir a encontrar soluciones más satisfactorias para todo lo que nos suceda ante un problema. Bien, eso es lo que nos va a permitir el entrenamiento de habilidades. ¿Qué tipos de habilidades vamos a tener? Vamos ahora sí a ver lo que son las tipos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de habilidades estamos hablando? Vamos a hablar primero de las más básicas, ¿sí? Y esto es, como lo comentaba, vamos a relacionarlo, llamémoslo también educación, que nos dan, pues, primero en la familia. La educación se adquiere en la familia, ¿sí? También en la escuela, claro que sí, pero vamos a hacer la comparación, o bien a equiparar, ¿sí?, con lo que es la educación. Y estas habilidades primeramente son saber escuchar. Eso es importantísimo. Hay veces que atropellamos a las personas, no las dejamos
hablar y opinamos y sin saber lo que realmente ellos nos están tratando de transmitir. ¿Por qué? Porque pues nos abalanzamos y no queremos escuchar. Entonces, primero hay que aprender a escuchar. Segundo, iniciar y mantener conversaciones. Pues hay veces que todos están callados, que nadie quiere hablar, que hay apatía, que bueno, hay que saber iniciar una conversación a través de frases muy sencillas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es fulano, pues, ¿cómo ven el clima? ¿Está lloviendo o hace calor? ¿Qué les parece si nos tomamos algún un cafecito, etcétera? Es iniciar la conversación y saberla también mantener. Mantener una conversación no únicamente, ¿y cómo estás? No, pues bien. Mm, ¿Y qué hiciste? No, pues nada. Eso lo que refleja es únicamente apatía, ¿sí? De nuestra parte. Entonces, bueno, ¿cómo estás? Bien, fíjate que el día de hoy hice esto, hice aquello, fui a tal. Si se dan cuenta, es educación. Lo que es los tipos de habilidades básicas sociales es lo que es meramente educación. ¿Qué otra cosa? Hacer preguntas. Obviamente son preguntas, pero bueno, vamos, preguntas acordes con lo que estamos hablando. No hacer preguntas indiscretas, ¿no? Porque pues eso, en lugar de ayudarnos, pues no nos va a fastidiar tanto la relación con la persona como a nosotros mismos. Entonces, saber hacer preguntas acerca del tema del que estamos hablando. Vamos, dar las gracias, tan importante es dar las gracias, ¿sí? En cualquier momento. Eso creo que nos abre muchas puertas y nos hace vernos como personas, pues, pues, que razonamos, que queremos una situación buena. El dar las gracias es excepcional. Aunque no lo crean, es lo mejor. Presentar, algo importante es presentarnos. Soy fulano de tal, hice tal cosa, tengo tantos años, soy casado, etcétera, vivo, tengo tantos hijos, mis trabajos fueron presentarse y saber presentar a los demás. Vamos con un amigo, él es pues, fulano de tal, es mi amigo, tengo tantos años hablando con él y él se ha dedicado a esto y a esto. Entonces hay que saber presentar a los demás, eso es muy importante. Y aunque no lo crean, también dentro de las técnicas básicas es hacer un cumplido a las personas. Eso, en verdad, cuando le hacemos un cumplido a una persona que llega, perfecto, qué bueno, mira qué bien te ves el día de hoy, te ves radiante, ese traje se te ve perfecto, el nudo de corbata es excelente, se te ve muy bien, combinaste muy bien, mira, los cumplidos son maravillosos en las personas. Dense cuenta, y es educación. Estas son los tipos de habilidades básicas, pero hay otro tipo de habilidades ahora sí más avanzadas. Hablamos, por ejemplo, de ser empáticos. Vamos a empezar con la primera, ¿sí? Lo que son las habilidades sociales avanzadas. El ser empático o tener capacidad de ponerte en lugar de la otra persona. Lo que es común, ponerse en los zapatos de otros. No sabemos lo que está pasando, qué está sucediendo y lo estamos atacando. Vamos a entender y comprender qué es lo que está pasando. Disculparse, hay que saber disculparnos. A veces pues cometemos errores y no nos queremos disculpar y es muy importante el disculparnos. Pedir ayuda también es importante, así como, pues, es que fíjate, ya no pude hacer bien este trabajo, ayúdame, tú que le sabes. No nos va a quitar absolutamente, no nos va a suceder nada, ni se nos va a quitar la educación que se nos dieron. Hablamos precisamente del grado de estudios, de lo que aprendimos, de lo que somos, de la capacidad. Si no sabemos hacer las cosas, hay que pedir ayuda, eso también es muy esencial. este, Participar, es también, a ver, yo participo, yo les ayudo, en qué puedo apoyarles, etcétera. Dar instrucciones, saber dar instrucciones a las personas claramente de lo que quieres, de lo que de cómo va a ser el proceso que estemos hablando, de situaciones, hay que saber dar instrucciones y también muy importante el saber también aprender a recibir instrucciones, o bien seguir instrucciones es importante. Las cosas tienen que ser así, hay que seguirlas para no cometer errores. Afrontar críticas, también debemos de saber afrontar críticas.
Convencer a los demás también, saberlos convencer, ¿sí? Dar tu opinión sobre lo que piensas con respecto a algo, también eso es esencial. Ser afectivo con nosotros, o sea, querernos y también ser afectivos con los demás, ¿sí? Hay otros tipos de habilidades avanzadas, ¿sí? Todavía que pueden ayudar a este tipo de habilidades como son evitar las agresiones, el saber cómo compartir algo, negociar, ¿sí? Autocontrolarnos, ¿sí? Defender, es importante también defender nuestros derechos, evitar peleas, ¿sí? Habilidad para hacer frente al estrés, cómo saber responder y formular una queja, enfrentar a las personas, pero de una manera racional, ¿sí? También saber enfrentar opiniones contradictorias, hacer frente a las presiones de los demás. Debemos aprender a controlarnos y enfrentar a los demás y dar nuestros puntos de vista pero con bases. ¿Y cómo podemos todas estas habilidades? ¿Y cómo mejorar estas habilidades? ¿Sí? Pues estas habilidades las vamos a mejorar adquiriendo confianza, ¿sí? Que tengamos confianza, que desarrollemos más la asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Lo comentábamos, es la grandiosa habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, sin atentar a los demás, ¿sí? Eso es la asertividad, ¿sí? También manejar técnicas de autocontrol emocional. Otra forma de mejorar es trabajar nuestra inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Lo hemos platicado mucho. Es la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y la de los demás, pero también discernir entre diferentes sentimientos, ¿sí? A veces la regamos y no somos capaces de identificar que estamos cometiendo un error, ¿sí? Bien, por último, saber relajarnos durante diálogos más tensos. Hay que aprender a relajarnos, no hay que llegar a la agresividad. Bien, ¿qué tipos de habilidades sociales podemos enseñar a los demás? ¿Cómo las enseñamos? A través del la primera es a través del modelaje. ¿Qué es el modelaje? Pues que una persona muestre si es un grupo, si es un curso o hay varias personas, hay una persona que tiene que mostrar cómo debemos de irnos comportando, ¿sí? Consiste en que, o sea, a grandes rasgos consiste en que una persona competente, ¿sí? Como es el terapeuta, ¿sí? Que es objeto del entrenamiento, muestre con ejemplos a los demás miembros del grupo a ser capacitados, ¿sí? Otros tipos de técnicas y habilidades es el ensayo conductual, ¿sí? Es practicar masivamente las conductas que son objeto de intervención para valorarlas y en consecuencia reforzarlas. El ensayo puede ser conductual, es conductual, pero es real, no nada más vamos en situaciones reales, ¿sí? Y también puede ser encubierto. Ese es el ensayo conductual. Otra de los tipos de actividades, de técnicas de habilidades sociales sería retroalimentar o moldear. Como su nombre lo dice, hay que retroalimentar la conducta. ¿Sí? Por ejemplo, la persona que hizo bien el ejemplo, hay que reforzarlo, ¿sí? Hay que decirle que estuvo bien, que siga con esa conducta, ¿sí? Y que es capaz de realizarlo en la vida real, ¿sí? El reforzamiento, otra técnica de habilidad es el reforzamiento. Esto quiere decir proporcionar consecuencias positivas al sujeto. Cuando éste ha realizado la conducta adecuada,
¿sí? Hay que estarlo reforzando, decirle, perfecto, muy bien, ahora tienes que hacer esto, o sea, ahora fallaste en aquello, tienes que hacerlo un poquito mejor, reforzar, pero siempre y cuando vaya haciéndolo bien. Bueno, y si no lo hace bien, bueno, también señalarle en dónde estuvo fallando, ¿sí? Otra es la generalización de las habilidades sociales. Consiste en asegurar que todas las habilidades sociales aprendidas se apliquen en situaciones distintas a las que se ensayaron ahí en el grupo o en el curso, en el entrenamiento, repitiéndolas una y otra vez con diferentes personas y en situaciones reales. Y por último tenemos a las técnicas de reconstrucción cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Concientizarnos de que tenemos de 1 a 3 creencias, hablamos de las creencias irracionales ya, ¿sí? Que nos incomodan y que desgraciadamente nos hacen sentir mal. O sea, tenemos que estar conscientes de que sí tenemos esas creencias irracionales y que nos están haciendo mal y que debemos de irlas desechando. Bien, con esto vamos a dar por terminado lo que es la autoaceptación incondicional de Albert Ellis. Este es un tema todavía más grande, ¿sí? De la técnica de Albert Ellis es otro tema igual de extenso, pero aquí ya les di los conceptos ya más pues de una forma más extensa, ¿sí? Donde ya podemos ir nosotros viendo, identificando, ¿sí? ¿Qué es la autoaceptación incondicional? Todo esto es una base para identificar qué tenemos mal, que hay que ver que pues a veces tenemos errores, pero que también debemos de aceptarnos. Debemos seguir adelante, debemos de pensar que somos humanos, debemos de pensar que tenemos errores y que va a ser difícil que en algún momento se nos terminen. Pero primero que nada, y el objetivo de este curso es precisamente saber aceptar tanto nuestras cosas buenas como nuestras cosas malas. ¿Sí? Esa es la esencia del ser humano. Debemos de aceptarnos como somos para que así también podamos aceptar a los demás y no existan situaciones de conflicto, que es lo que a veces nos arruina la vida. Muy bien, pues yo les agradezco mucho. Con eso terminamos y vamos a ver un tema en la siguiente sesión, un tema diferente a este. Muchísimas gracias, como siempre les agradezco. Estoy con ustedes. Hasta la próxima. Pásenla muy bien y nos vemos. Hasta luego.